¿Alguna vez has sentido que eres demasiado duro contigo mismo? Sin importar lo que hagas, ¿nunca consideras que es lo suficientemente bueno? Te invito a ver el video completo donde abordaremos este tema y reflexionaremos si de verdad sirve de algo ser tan críticos y duros con nosotros mismos. Si así te sucede, cuéntanos en los comentarios por qué eres tan exigente contigo. Te leemos. Por otro lado, si te interesa recibir más contenido, suscríbete al canal, semanalmente estamos subiendo nuevos videos. Esto es el Insight, y sin más comenzamos. A menudo, nos encontramos siendo nuestros propios críticos más duros. Nos juzgamos implacablemente, encontrando todos y cada uno de nuestros defectos y errores. Nos comparamos con los demás y nos duele ver cómo otros sí lo pueden lograr. En todo momento vivimos comparándonos, pero hacia nuestra persona solo vemos los defectos que tenemos que cambiar, porque en el fondo nos sentimos vulnerables y tenemos miedo a ser dañados, por eso necesitamos ser perfectos. Pero nunca seremos lo suficientemente buenos para nuestros ojos y solo nos castigamos por no ser perfectos, por no cumplir con las expectativas irracionales que nosotros mismos nos hemos impuesto. Pero déjame preguntarte algo, ¿qué ganamos al ser tan duros con nosotros mismos? Cuando nos castigamos y nos tratamos con dureza, solo logramos generar un círculo vicioso de negatividad y autodesprecio. Nos repetimos una y otra vez que no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente hermosos. Nos cerramos a cualquier posibilidad de crecimiento, aprendizaje y amor propio. Pero aquí está la verdad. Todos somos seres humanos imperfectos. Cometer errores, fracasar en ocasiones y tener defectos son componentes inherentes a nuestra condición humana. Es parte de nuestro viaje personal y no debería ser motivo para castigarnos tan severamente. Imagina un mundo en el que tratáramos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos. Un mundo en el que constantemente les recordáramos sus errores, debilidades y fallas. Sería un lugar lleno de dolor y tristeza, sin espacio para el crecimiento ni la felicidad. Entonces, ¿por qué nos tratamos a nosotros mismos de esa manera? La importancia de dejar de ser tan duros con nosotros mismos radica en el hecho de que merecemos amor y compasión, tanto como cualquier otra persona en este mundo. Merecemos aceptarnos y perdonarnos a nosotros mismos, sin importar cuántas veces hayamos fallado. Merecemos reconocer nuestras fortalezas y celebrar nuestros logros, por pequeños que sean. Al abandonar esa dureza hacia nosotros mismos, abrimos las puertas a la paz interior y al crecimiento personal. Nos permitimos ser vulnerables, aprender de nuestras experiencias y ser más compasivos y amables con nosotros mismos y con los demás. Nos liberamos de las cadenas autoimpuestas de la autocrítica y nos damos permiso para florecer. Entonces, te invito a que reflexiones sobre esto. ¿Qué ganas al ser tan duro contigo mismo? ¿Realmente te beneficia de alguna manera? Permítete explorar otras formas de tratarte, de abrazar tus imperfecciones y de encontrar la belleza en tu propia humanidad. Porque nunca olvides, mereces ser amado y cuidado, especialmente por ti mismo. Si quieres conocer más sobre bienestar emocional, está apareciendo un link en la parte superior derecha a nuestros videos de este tema. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que estos consejos les sean de utilidad y les recordamos que el amor más importante es el propio. No olviden dejar su like, suscribirse y compartirlo con aquellos que también desean aprender más sobre estos temas tan importantes. Asegúrate de dejarnos tus comentarios y sugerencias sobre otros temas que te gustaría que tratemos en futuros videos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Hasta la próxima, cuídense y sean felices.